Muy buenas noches, espero se encuentren bien. Mi nombre es Juan Felipe Rincón Rendón, soy estudiante de Ingeniería Ambiental y ahorita lo que voy a proceder a hacer la sustentación o la explicación de toda la tarea 1 de física. Aquí estamos en el simulador, laboratorio de movimiento rectilíneo. Entonces lo que vamos a proceder es para el ejercicio tocaba con el número de identificación escoger el último número para la velocidad inicial. Entonces el último número, mi número de identificación es 9 y el otro valor es un valor aleatorio. Entonces yo voy a escoger el 2, que sería 9.2 metros sobre segundo, y vamos a empezar con una aceleración 0. Vamos a acomodar aquí el simulador. Vamos a empezar. El simulador se demora aproximadamente 11 segundos en recolectar toda la información. Listo, entonces ahorita lo que vamos a hacer es exportar los datos. Bueno, está. Ahorita lo que vamos eso fue para una aceleración 0. Entonces ahorita vamos acá al archivo principal. Ya hicimos la primera parte. Ahorita vamos a hacer la segunda parte en el simulador, que es con una aceleración diferente a 0. Toda la aceleración que yo voy a tomar es de 1.1, que fue la aceleración que yo escogí. Vamos a proceder a hacer la simulación. Se demora 11 segundos también el simulador. Exportamos los datos. Les muestro un poco. Son datos. Pues listo, ya vamos al archivo principal. Empezamos a bajar para mostrarles. Aquí están pues los pantallazos de lo que se hizo también. Y aquí les muestro pues los datos recolectados de la primera simulación. Estos son los datos que nos obtuvo con una aceleración de 0. Bajamos, estos son los datos que nos da con una aceleración diferente de 0, que la aceleración que yo escogí fue 1.1. Entonces aquí empezamos a bajar y hacemos el análisis de datos. Lo que vamos a hacer es explicar las gráficas. Esta es la primera gráfica, que corresponde a posición versus el tiempo con una aceleración de 0. Aquí podemos ver la gráfica que se realizó en Excel. Esta es la ecuación de la gráfica. Bajamos, les muestro la segunda gráfica, que es velocidad versus el tiempo, que la pueden observar. Aquí está la ecuación de la gráfica. Vamos por la tercera gráfica, que es aceleración versus el tiempo. Aquí está. Aquí pueden ver y igual a 0, que sería la fórmula de la gráfica. Seguimos bajando. Y aquí tenemos las gráficas para una aceleración diferente a 0, que yo la que escogí, reitero, fue 1.1. Ahora vemos posición versus el tiempo, pues la aplicación para posición versus el tiempo. Con esta gráfica, la segunda gráfica, velocidad versus el tiempo, la pueden observar. Aquí está y igual que su gráfica, que su ecuación también, la ecuación de la gráfica. Seguimos bajando. La tercera gráfica es aceleración versus el tiempo, aquí lo pueden observar, ya igual. Esta es la ecuación de la gráfica. Bajamos. Ahora va a proceder a hacer la interpretación de los resultados, y pues voy a leer porque pues esto fue lo que yo hice. Entonces esta es la interpretación de los resultados. Para la posición versus el tiempo, cuando la aceleración es 0, se alcanza una posición de 92 metros en 10 segundos de recorrido, y cuando la aceleración es diferente a 0, en este caso 1.1 metros sobre segundo cuadrado, se alcanza una posición de 145 metros en 10 segundos de recorrido. Para la velocidad versus el tiempo, cuando la aceleración es igual a 0, la velocidad se mantiene constante en el tiempo recorrido, y cuando la aceleración es diferente a 0, en este caso 1.1 metros sobre segundo cuadrado, la velocidad aumenta a medida que aumenta el tiempo, con una velocidad inicial de 9.2 metros sobre segundo en el tiempo igual a 0 segundos, y con una velocidad final de 20 metros sobre segundo en un tiempo de 10 segundos. La aceleración se mantiene constante a medida que el tiempo aumenta, cuando la aceleración es 0 metros sobre segundo cuadrado, y cuando la aceleración es 1.1 metros sobre segundo cuadrado. Las conclusiones: para la posición versus el tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme, la posición aumenta de forma uniformemente a medida que el tiempo aumenta, y para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la posición aumenta de forma uniforme a medida que el tiempo aumenta. Para la velocidad versus el tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración es igual a 0, por lo tanto la velocidad se mantiene constante en el tiempo, y para el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, la aceleración es diferente a 0, por lo tanto
entonces la velocidad aumenta de forma uniforme en el tiempo. Seguimos bajando y la última, para la aceleración versus el tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración es nula, y para el movimiento uniformemente acelerado, la aceleración permanece constante a lo largo del tiempo. Ahora vamos a responder las preguntas. ¿Cómo puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a partir de las características de su gráfica de su movimiento? Diferencia entre MRU y MRUA a partir de sus gráficas. En la posición versus el tiempo, el MRU, la posición aumenta de forma uniforme en el tiempo, mientras que en el MRUA aumenta de forma no uniforme, exponencial. En la velocidad versus el tiempo, en el MRU la aceleración es nula, por lo tanto la velocidad es constante en el tiempo, mientras que en el MRUA existe el valor para la aceleración diferente de 0, por lo tanto la velocidad aumenta de manera uniforme a través del tiempo. La aceleración en el MRU es nula, es nula, mientras que en el MRUA la aceleración se mantiene constante en el tiempo. Sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es 0? Cuando hay un movimiento con aceleración constante hablamos de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la posición aumenta de forma exponencial en el tiempo y la velocidad aumenta de forma uniforme en el tiempo. Cuando la aceleración es 0, ya no hablamos de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, sino de un movimiento rectilíneo uniforme, donde la aceleración es igual a 0, lo que significa que dura en todo momento. La pregunta C, ¿qué representa el área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus el tiempo en cada caso? Para el movimiento rectilíneo uniforme MRU, el área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus el tiempo se representa mediante un rectángulo que nos indica el desplazamiento del objetivo recorrido en la línea recta durante un intervalo de tiempo. Para el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el área bajo la curva es un triángulo rectángulo que indica también el desplazamiento de un objetivo. Si tomamos la velocidad inicial como 0 y un medio de la velocidad inicial, si la velocidad inicial no es 0. Por lo tanto, los dos movimientos en el área bajo la curva representan lo mismo, pero se calculan de formas geométricamente diferentes. Seguimos bajando. Ahora vamos a la aplicación. Dice, para el MRU, T es igual a 25 segundos. Según la ecuación de la gráfica, velocidad versus el tiempo. Y igual a 1.314x es la ecuación de la gráfica. Ahorita lo que vamos a reemplazar por 25 segundos, que es el tiempo que nos dan. O sea, sería y igual a 1.314 por 25, sería y igual a 32.92. Entonces vamos a seguir bajando. Y dice, la ecuación, como en tiempo se encuentra en el eje X, toma el valor de 25 segundos, dando como resultado que para un movimiento rectilíneo uniforme la velocidad del motociclista es de 32.92 metros sobre segundo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con t igual a 35 segundos, donde y igual a 1.314x, que es la fórmula de la ecuación, reemplazando el valor de t en la ecuación. Sería y igual a 1.314 por 35, que sería un resultado y igual a 35.99. Para un tiempo de 35 segundos, la velocidad del motociclista es de 35.99 metros sobre segundo. Ahora vamos a hacerlo, pero para el MRUA, que sería en t 35 segundos, la ecuación de la gráfica de velocidad versus el tiempo sería y igual a 1.066x más 9.2, que sería la ecuación de la gráfica. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar esa x con el tiempo, que sería y igual a 1.066 por 25 más 9.2, que nos daría una y igual a 35.85. En la ecuación con el tiempo se encuentra en el eje X, toma el valor de 25 segundos, dando como resultado para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración es diferente de 0. La velocidad del motociclista en este caso sería de 35.85 metros por segundo. Ahora vamos a seguir bajando, y en este caso lo vamos a hacer para 35 segundos, donde y es igual a 0.66 más 9.2, que es la fórmula de la gráfica, reemplazando el valor de 35 segundos, y igual a 0.6635 más 9.2, para darnos un y igual a 46.51. La velocidad del motociclista para un tiempo de 35 segundos es de 46.51 metros por segundo. Muchas gracias por la atención prestada, espero que hayan entendido bien y hasta luego, que estén muy bien.